cómo llegué a ser camarógrafo. Bueno, mi historia es la siguiente. Yo la primera vez que cogí una cámara, me acuerdo que yo estaba en el colegio, ¿cierto? Y era una camarita roja como esas digital que son como las Kodak. No sé si sabes cuáles son. Bueno, esas cámaras yo la llevaba para arriba y para abajo y por ahí jugando en el colegio con ella, ¿no? Tomaba fotos a mis amiguitos y todo eso. Era una camarita como digital así pequeña, esas Kodak. Luego, después de eso, yo no tuve que ver. Ah, bueno, hice una vez un trabajo de español, que eso está por ahí en internet, un video de YouTube que se llama Mentiras y Verdades, pero en inglés. Lo hice con mis amigos. Yo esa vez no tuve nada que ver con la grabación y la edición, eso obviamente quedó bien feo. Pero la verdad es un recorte bien bonito que tenemos mis mejores amigos y yo. Y yo fui como parte de la dirección creativa, como que hagamos esto, tal cosa y tal. Luego de eso yo salgo del colegio y yo no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, claro, cuando uno está en esa etapa, uno no sabe qué cosas hacer. Uno comienza como a preguntarse dentro de sí mismo como que, ¿qué cosas a ti te gustan? Pero, ¿qué pasaba? Yo cuando estaba en el colegio, yo desde que tengo como 15 años, yo hacía mis propios videos, bro. Y esos eran videos hechos, uno primero eran grabados con el celular. Y yo no tenía ningún conocimiento técnico de corte ni de edición ni nada, sino que yo todo ese tipo de edición y corte yo los hacía con la pausa del celular. Tú sabes que los aparatos, los Samsung, yo no sé si los iPhone ya tienen o pero antes, los Samsung tenían como la capacidad de pausar el video y después seguirlo, ¿sí me entiendes? Entonces eso era mi edición. La pausa del Samsung era mi edición. Entonces yo hacía los cortes, entonces yo era grabándome aquí, hola, ¿cómo están? Pausaba, cambiaba de plano, bienvenidos a Tata, y así sucesivamente iba haciendo los videos. Entonces, claro, eran videos bien abstractos, ese canal de YouTube ya no existe, porque no sé, no era ni mío, creo que era compartido, entonces yo como que lo borré, yo no sé. Entonces, bueno, pasó eso, yo salí del colegio y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Si no fue hasta que, yo me acuerdo que cuando estaba en Llano Grande, estaba en el pre, uno de las personas de allá, uno de los internos, tenía una cámara y como obviamente, pues para los que conocen Llano Grande, esto es bien bonito por acá en Medellín, las vistas son una locura, era un campo así bien bonito, entonces claro, esa cámara era de él, o él era como el encargado de las comunicaciones del lugar, algo así, no me acuerdo. Y yo veía lo que él hacía y yo decía, ay, eso está como bacano, eso fue como mi primer acercamiento a una cámara. Y después, nada, yo llego y digo, bueno, ¿para qué soy bueno? A mí me gustaba hablar, me gustaba grabarme haciendo mis videitos como para YouTube. Yo dije, nada, a mí me gusta hablar, me gusta viajar, me gusta... Yo como que comencé a mezclar ese tipo de cosas y dije, bueno, esto es lo que a mí realmente me gusta, entonces esto es lo que yo me quiero dedicar. Voy a ver qué carreras dentro de, obviamente, el presupuesto. Obviamente yo sabía que militar no iba a ser. Derecho me aburría. O sea, todo lo que tenga que ver con política me aburre. Medicina, no tengo como ese carisma, ese sentimiento humano como para... ¿Sí me entiendes? No me gusta nada de eso. Los números, paila. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué soy bueno yo? ¿Para arquitectura y eso? No, yo no me veía... No. Entonces yo tenía que buscar algo que a mí realmente me gustara y algo que realmente en lo que yo fuera bueno, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, idiomas puede ser. Por ahí español, por ahí inglés, me gustaban mucho los idiomas, ¿no? Y después dije como que no, mejor quiero hacer algo como que esté, o sea, que tengan como muchas facetas, pero a la vez no. Entonces yo dije, bueno, también me gustaba mucho el cine, siempre me encantó mucho el cine, entonces eso de ver películas y eso a mí todo eso me encantaba. Yo de hecho me aprendía como los diálogos y en ese momento yo veía mucha televisión. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Y siempre me gustó como la aventura. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer a mí que realmente me llenen? Y comencé a investigar, indagar y comencé a ver los planes. Hasta que en ese momento yo estaba trabajando vendiendo en una bodega como de piercing, con Zuleima, saluditos. Y en ese momento, nada, como que comencé, me gustaba como la música, como el arte, como eso, pero yo decía, pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y nada, al final del día me decidí sin tanto pensarlo y comencé a estudiar comunicación. Los primeros, obviamente, 3 semestres no hice nada, no aprendí nada. Cabe aclarar, pero no fue por culpa de la universidad, sino más bien por culpa mía. ¿Por qué? Porque casi que todos los trabajos los mandaban en grupo y yo era como muy ventajoso. Entonces,
nada, yo dejaba que el Freddy, era un amigo mío de la universidad, tomaba el liderazgo y comenzaba a hacer los trabajos y yo me hacía el loco. Claro, se mete pandemia, de la nada pasaron 5 semestres así. Yo dije, Dios mío, ¿en qué momento? Cuando, mano, era quinto, sexto semestre, no recuerdo, y yo no sabía hacer nada. De hecho, ni los trabajos los hacía yo. Con eso les digo todo. O sea, yo era muy vago. Entonces, claro, yo comienzo a trabajar. Y comienzo a trabajar porque yo tuve esa necesidad como de, marica, que tengo que hacer algo con mi vida. Tengo que volverme mejor en esto. Ya ahorita en 1 año y medio tengo que salir de aquí, necesito trabajar, ¿sí me entiendes? O sea, yo sabía que mi tiempo era limitado en la universidad. Y ese es el momento que tú tienes en la vida para equivocarte, para volverlo a hacer, para aprender, ¿cierto? Porque si no es ahí, papi, no va a ser en ningún otro lado. Entonces yo comienzo a involucrarme, yo comienzo a trabajar, conozco a alguien y yo le decía, hey, bro, y él, que creo que es Cristian, sí, Cristian se llama, él tenía mucho talento como para diseñar, como para hacer todas las vueltas y todo eso. Yo le dije, bro, yo te puedo ayudar, cuando tengo una grabación, sí, dime, yo voy y eso. Yo en ese momento no tenía ni idea de nada de eso, ni idea, se lo juro, ni idea. Cuando él me dice, entonces me comenzaba a llamar a las grabaciones, yo grababa los primeros videos, me quedaban horribles, pero, bro, por algo uno empieza, ¿cierto? Uno nunca va a empezar siendo el mejor en algo. Y cuando llega ese momento, él me comienza a mostrar, a dar como responsabilidades, ¿no? Que grabamos un videito aquí, que este reel, que edítame esto, que lo otro, que tan. Entonces, bueno, me llegaron mis primeros videos, mano, que cuánto, no sé qué tal. Yo, bro, yo no sé cobrar eso. Entonces, no, que un video a muchas cámaras y eso, y yo simplemente tenía 2 amigos en ese momento, a Pepe y a otro amigo que es César. Yo le decía, bro, acompáñame a grabar esto. Entonces llevábamos la repelícula. Yo medio sabía utilizar una cámara, entonces yo tenía una camarita en ese tiempo, una T7i, y llevábamos eso, llevábamos otra cosa, llevábamos una GoPro, llevábamos no sé qué tal, el playback. Yo en ese momento no sabía editar un video musical. Un videoclip, pues. Y esas personas me ayudaban como con la logística y todo eso, papi. Pónganse ustedes que el video en temas de elementos y todo eso costaba 1.000.000. Yo cobraba 150 y para mí eso era un platal. Y 50.000 para fulano, porque era el que nos movilizaba, y 50.000 para el otro, y yo me había quedado con 50.000 pesos, porque se hagan una idea. Entonces era re mal cobrado. Bueno, entonces así, pero obviamente necesitaba como la experiencia. Entonces, claro, yo con mi camarita me iba al malecón, tomaba foticos a mis amiguitos, no sé qué tal. Que hay un cumpleañito de un perro, así, de una. A perro le tuve que tomar foticos en un cumpleaños, gente. Entonces, claro, todo era como por cuestión de aprender, ¿no? Entonces ya fui aprendiendo, no sé qué tal. Mi papá me regaló mi primera cámara en pandemia, entonces yo, mientras en lo que podía, que yo tenía pajaritos, entonces a las aves, a las maticas, a los vecinos, pam, por el barrio con mis amigos. Entonces esa fue como una de las formas en las que yo iba practicando, ¿no? 0 pesos en ese momento yo generaba con las cámaras. Y bueno, se llegó mi primer trabajo, trabajé en un colegio, en el colegio donde yo estudié. Ahí fue como donde comencé a coger realmente habilidad con muchas cosas, con la responsabilidad, que eso es muy importante al final del día. Y duré 1 año y medio ahí. Entonces, claro, yo diseñaba, yo hacía muchas cosas, yo tomaba fotos, hacía los videos, no simplemente eso, sino que hacía las impresiones, que pintaban unas placas, que tal cosa, que las cartillas, que fulano, como estamos en pandemia, entonces todo eso, yo era como el responsable de toda la parte visual del colegio. Y en parte lo hacíamos con la otra institución porque era 2 sedes. Yo termino ese trabajo, no sé qué tal, yo comienzo a trabajar como en parte, como una especie de freelance, por así decirlo, pero no era freelance, sino que yo estuve también haciendo foticos por ahí en eventos nocturnos. Entonces me pagaban por ir a fiestas, tomarle fotos a una marca a una empresa de cócteles. Entonces, claro, yo siempre, ya todos los fines de semana, yo salía borracho de allá. Después tenía un sellito discográfico pequeño, yo le tomaba fotos. Tenía otras cositas allí, como una academia, no sé qué y tal. Bueno, eran cosas muy esporádicas. Y después comencé a trabajar con la universidad. Bueno, o eso fue antes, no me acuerdo.
Entonces con la universidad comencé a trabajar con el rector y ahí fue como otro tipo de experiencia, ¿no? O sea, ya tenía una experiencia un poquito más organizacional y ya ahorita comencé a tener una experiencia más como de community manager o sí, o filmmaker o algo así. Entonces, claro, con esa persona hacíamos campaña política y yo recorrí todo el Atlántico grabando con el celular, ¿cierto? Cool, bacano. Y edición en caliente, ¿cierto? Después de eso me salió un trabajo como que similar, pero ya no era en Barranquilla, sino que era en Cartagena. Y era ya tiempo completo, ya estuve trabajando también, pero ya ahí tenía cámara, ya, o sea, ya había cámara, ya había dron, ya había personas, ya había un equipo de trabajo comprometido y trabajamos en una campaña de un candidato a la alcaldía, ¿cierto? Ya duré como 3 meses y medio más o menos y eso fue un proyecto bastante cool, la verdad, porque ahí conocí personas, gente que me sumó mucho, gente que me aportó mucho. Antes de eso yo no sabía volar un dron. Yo en ese momento yo conozco a Correa, que él es el piloto de Win Sport en ese momento, y en ese momento teníamos en la casa un Mini 1, un Mavic, un droncito pequeño, el Mini. Y yo era todo rayudo volando ese dron todos los días a las 6 de la mañana en el mar, y ese dron bien inestable. Yo decía, bro, ese dron se nos va a chocar una vez. Y teníamos la capacidad como de explorar con ciertas herramientas, con ese, con uno que era peligroso, no me acuerdo el nombre, bro. Era el Phantom, sí. Entonces, claro, yo antes de Cartagena, yo en Barranquilla, yo me dedicaba a hacer como comunicación organizacional, por así decirlo, para empresas y community manager de marca personal, de política, ¿no? O sea, nada complejo, nada relacionado a eso. Entonces la oportunidad se me dio en Cartagena, pero con política otra vez, siendo community manager, viviendo otro tipo de experiencia. Realmente fue un tiempo muy bacano, fue un tiempo muy bonito. Después de Cartagena se me dio la oportunidad de venir a Medellín, gracias a Felipe, que me dijo, bro, me gustó cómo trabajan, no sé qué tal, vamos. Y bro, y tomé el salto, llegué trabajando con Felipe y Xmed, con Walter también. Ahí comenzamos, bro, y ahí el resto fue historia. En Xmed que aprendí, bro, básicamente todo. O sea, tuve que como que yo en Cartagena supuestamente yo sabía, ¿cierto? Pero realmente llegué a Medellín y me di cuenta que no sabía nada, entonces comencé a aprender. Bueno, primero hay una estructura, ¿cierto? Que uno tiene que aprenderse. Y segundo, el tema todo de los rodajes, que eso tiene su grado de complejidad y cómo funciona la industria audiovisual. Acá es muy diferente al resto del país y la escala, ¿no? La escala al final del día termina siendo diferente. Entonces, claro, yo comienzo a hacer luces, yo comienzo como que a mirar dentro de esa industria qué cosas a mí me gustaban. Entonces yo comienzo haciendo luces, asistente de iluminación, porque ni siquiera haciendo luces, sino asistente. Entonces, claro, éramos poniendo luces, todo con Alejo, con los muchachos, con Gali, con todo. Después yo comienzo a hacer BTS, fotografía. Me gustaba muchísimo hacer foticos, hacer videos BTS y hacía cover art, no sé qué tal. Siempre me gustó también operar cámara, entonces la oportunidad que tenía y podía, obviamente al principio da mucho miedo. Entonces me decía, va a operar esa, y yo, bro, me da miedo. Entonces le daba uno miedo porque realmente no se sentía preparado, y por la industria en la que estamos y eso, a veces yo prefiero como aprender primero y ya después como, ¿se me entiende? Darle la vuelta completa. Comencé en Xmed, trabajé 1 año y medio allá y aprendí de todo. Hasta cuando comenzó como la fiebre de los streaming producidos y del IRL, porque el streaming no comenzó siendo lo que conocemos hoy, sino que antes del TVU, antes del Zetalin y todo eso, los streaming eran como ustedes lo habían visto en las casas, con 1, 2, 3 seteos, no sé qué tal. Y nosotros pues obviamente en Xmed ya hacíamos streaming de una cámara, de 2 camaritas, ¿cierto? Ya que hacer un streaming es muy complejo, eso no es como la gente cree que eso es venga y prende y ya, no, eso tiene su grado de complejidad bastante elevado. Entonces hacíamos videoclips, hacíamos conciertos, yo cubría muchos eventos, discotecas, de todo, y obviamente en temas de cámaras como Sony y eso ya la íbamos teniendo más clara y eso, íbamos aprendiendo mucho. Entonces yo lo hacía todos los días, yo practicaba mucho, llegué, grave, edite, grave, desmonte, edite, y entre que todos los días. Pero bueno, entonces cuando comienza el streaming, muchas de las personas con las que yo trabajaba pues eran como ajenas al mundo del streaming, ¿no? Y comenzaron a preguntar, oye, ¿quién quiere ir a tal streaming con X fulano?
Y yo decía, y yo iba siempre con Santiago Campo, mi hermanito. Porque a nosotros nos encantaba como esa vuelta y estaba la ola. Entonces eran streaming primeramente producidos a una cámara, a dos y toda la vuelta. Entonces fuimos y fuimos aprendiendo de ese formato y ahí fue donde llegó César. Entonces, claro, con César comencé a entender cómo era el streaming, que el streaming era diferente a un videoclip. Eso es muy real porque cuando tú hacer un videoclip es muy diferente a hacer un streaming, muy diferente. En un streaming estás en vivo, cualquier cosa puede pasar, cualquier error se tiene que solucionar de inmediato y si no lo puedes solucionar de inmediato tienes que buscar otra alternativa, otra salida. Entonces, claro, yo comencé a ir a esos streaming con Santi y al principio fallamos mucho, o sea, tuvimos muchos errores, pedaleábamos mucho, pero tuvimos como siempre esa percepción de que sabíamos cómo hacer las cosas rápido, sabíamos cómo hacerlo real sin que se notara y al final del día que la gente siguiera como feliz, ¿no? Y entonces, claro, después de eso llega el Zetalin, después de eso ya comenzamos a hacer otro tipo de streaming, ¿no? Que ya es el IRL, cuando algo en la USA, ahorita ya es muy normal, ¿no? Pero en ese momento, hace un año y medio más o menos, hacer un IRL acá era complicado y hacerlo a muchas cámaras era muy difícil. Y ahí es cuando Urrea, Ocampo y César y yo hicimos el primer streaming como efectivo, ¿no? O sea, porque obviamente antes habían hecho mucho streaming a múltiples cámaras en IRL, pero realmente no funcionaron. Realmente pues se veía, se caían mucho, tuvieron mucho error porque claro, no estaban como preparados para eso y no sabían cómo funcionaba. A día de hoy hicimos en ese momento yo me acuerdo que hicimos el primer IRL película, o sea, aparte de que fue muy bien hecho, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo bien, aparte de que fue muy bien hecho, de estar todos sincronizados, de estar todos claros con todo, fue película. Ese fue el día que Z Warrior se estrelló en el Porsche y todo eso quedó en el clip, ahí les muestro el video. Entonces, claro, cuando comenzamos a hacer ese tipo de directo a la gente le encantó mucho, entonces ya todo era streaming a 2, 3 cámaras, a 4 cámaras, en IRL. Imagínate, hacer un streaming en un seteo es complicado, ahora hacerlo en IRL era más complicado y claro, con el Z-Link, que era algo que no estaba como terminado era como algo beta, por así decirlo. Entonces, claro, el reto era el doble. Entonces, a base de eso hicimos muchas experiencias, nos fuimos por Sudamérica con Mr. Steven, con Santiago Campo, con César, hicimos streaming de película por allá en las dunas, que Juanchito se estrelló en la moto. Entonces, claro, entendimos cómo evolucionó el formato y cómo resolver ese tipo de cosas en ese formato. Así, y hacíamos el trabajo de forma, digamos que muy efectiva, ¿no? Tanto que parecía algo complejo, pero lo sacábamos adelante y lo hacíamos real, o sea, y ese tipo de cosas nos trajo a nosotros muchas experiencias porque lo hacíamos en todo lado, en cualquier lado y como fuera lo hacíamos real. Obviamente con sus errores porque hacer streaming es muy complejo y después de eso ya teníamos como un esquema, entonces teníamos un esquema y lo teníamos bastante estandarizado, entonces lo llegamos a estandarizar tanto que simplemente necesitábamos de 3 personas. Una persona operando, otra persona switchando y otra persona volando dron. Y otra persona cuarta para la producción por si necesitamos una batería, por si necesitamos, ¿me entiendes? O sea, en el streaming hay que resolver muchas cosas. Entonces, claro, cuando eso pasa, ya nosotros tenemos eso bastante seteado, entonces yo comienzo a buscar como nuevos retos, llega el TVU también es una herramienta bastante increíble y eso facilitó mucho el trabajo. Y después buscamos la forma como de simplificar aún mucho más eso. Entonces, claro, hacer un IRL a una cámara es relativamente breve. La cantidad de experiencia que uno tiene en el medio audiovisual es bastante increíble. Y es un mundo en donde todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, todo el tiempo tienes que estar a la vanguardia porque eso cambia muy rápido y todo el tiempo se están utilizando nuevas herramientas, ¿cierto? Ahorita no se te haga raro que se haga un streaming con las gafas Meta o sea mucho más fácil, ¿cierto? Bueno, sí, aquí te voy a decir que es lo más difícil de ser uno, operador de cámara y 2, responsable de un streaming. Bro, cuando tú eres un operador de cámara, tú tienes que saber en el contexto de lo que estás grabando, ¿cierto? Puede que estés grabando, por ejemplo, para un videoclip donde los planos tienen que ser más lentos, la fotografía tiene que ser impecable, la iluminación tiene que ser correcta, exacta, ¿cierto? Porque tienes la capacidad y la oportunidad de repetirlo
Por eso es un videoclip, porque se graba, se tiene todo un día de rodaje, se tiene un plan de rodaje, se tienen ciertas cosas que no se tienen en otro tipo de formato. Por ejemplo, en un streaming, bro, si en un streaming no estás claro, tú tienes simplemente 3 horas, por ejemplo. Y si eres un streamer grande, 4 y las que tú quieras, pero tienes una audiencia que tienes que enganchar desde el inicio, porque si todo el tiempo el streaming se está cayendo, está fallando, está error, la audiencia lo que hace es entra, ve que está mal, ve que no soluciona, me voy, no pierdo más el tiempo, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Acá importa todo lo que dije anteriormente, como el plano, la foto, todo lo demás, pero lo más importante no es eso, lo más importante que es el clip. Siempre lo más importante va a ser el clip, lo que pasó. Entonces imagínate que pasó algo épico y tú estabas intentando cuadrar el plano, el foco, tenías la cámara debajo, perdiste el clip, no hiciste tu trabajo. La finalidad del streaming es hacer la mayor cantidad de clips en todo el tiempo que se está transmitiendo. Es decir, tú no estás sacando el clip, tú no lo estás cortando, no, pero tú sí le estás ayudando al editor a que saque cosas muy cool, que eso al final del día es lo que les da la viralidad, lo que vemos en TikTok y en todos lados. Entonces, se tiene que tener una buena sincronización entre el streamer y el cámara. Por eso es muy importante que un buen streamer tenga un buen cámara. Entonces, claro, este tipo de trabajos uno puede explorar muchas facetas, ¿no? En torno a la música, en torno a eso. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primer rodaje, mi primer videoclip, por así decirlo, con un artista grande fue con Neutro y fue Préndelo Pingüino. Y ese rodaje fue como que, bro, fue lo más random y lo más espontáneo del mundo. No fue como que algo, como que venga, hagamos un plan de rodaje. No fue como que yo estaba en un streaming y se le dio como que, oye, no, voy a grabar el tema aquí ya. Va de cámara, prenda y era de noche, yo no tenía luz, yo no tenía nada, yo decía, mierda. Y eso lo grabamos en la noche y el día siguiente salió, literal. Fue como que llegue y edítelo toda la madrugada. Entonces, bueno, claro, fue bastante complicado. Ya el segundo fue YZ, con Neutro también. Ya fue mucho más organizado, ya tenemos un plan de rodaje, ya tenemos otro tipo de cosas. Y el tercero, pues, fue un éxito, pero no salió. Entonces, eso es muy normal, que uno a veces haga trabajos bien cool, que uno diga, a eso cuando salga va a romper, pero nunca salgan, porque al final del día eso es tu portafolio. Pero igual, lo que queda siempre de este tipo de trabajo es mucho aprendizaje, muchísimo. Y nada, yo quería como compartir un poquito de mi experiencia hablando de ese tipo de cosas. Y lo más difícil de operar cámara es tener la resistencia. Si usted quiere ser operador de cámara, haga ejercicio, duerma bien, descanse, porque es un trabajo que consume mucho requerimiento físico, por así decirlo, ¿no? Y la descarga de energía, digamos que es mucha. Entonces, tener una vida lo más saludable posible, eso ayuda mucho. Y sí, quería como comentarles mi experiencia de cómo fue comenzar a grabar con un celular y terminar grabando con artistas y muchos famosos, ¿no? Quería hacer como un recorrido en mi historia. Y nada, gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento del video. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en un próximo. Los quiero, bye.